Hola, por si no me conoces, mi nombre es Jackson. Espero que estés muy bien donde sea que te encuentres y que tengas todo preparado para que aprendamos juntos. El abordaje que estaré realizando está basado en una perspectiva hebrea, que es la perspectiva en la que está escrita toda la Biblia. Reconozco la profundidad y la complejidad de la palabra de Dios y reconozco que a medida que más estudio, más me convenzo de que tengo que estudiar más y más y más. El objetivo principal de esta información es la edificación y el crecimiento del pueblo de Dios. Te invito a no dar por sentado este material, puedes verificarlo todo. De hecho, te sugiero que lo hagas. Espero que esta información te ayude a crecer en la fe y a que tú y los tuyos vivan mucho mejor. Suscríbete, asimismo, suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de las publicaciones que estaremos realizando. Ya sabes, suscríbete y comparte para bendecir a más personas con este contenido. Sin más preámbulo, comencemos. Sácale el jugo a la lección. A ver, ¿qué cosas tienes que hacer para sacarle el máximo provecho a la lección que vamos a estudiar? Número 1. Visualiza la enseñanza que se publicará en nuestro canal de YouTube. Ya de hecho lo estás haciendo. Número 2. Toma notas y subraya los versículos que te sean más llamativos. Tomar notas y subrayar es muy importante. Número 3. Identifica cuál es el mensaje principal. ¿Qué características o atributos de Dios se observan? ¿Qué quiere mostrar el Señor? ¿Qué acciones concretas debes ejecutar? Identifica la respuesta a estas preguntas y le sacarás el máximo jugo a la lección. Número 4. Ora, medita y reflexiona. ¿Cómo, cuándo y dónde vas a ejecutar las acciones que el Señor te está demandando? Número 5. Asiste a tu reunión de Shabbat y comparte los resultados de tu reflexión. Esto es muy importante. Si lo haces, te darás cuenta que las otras personas que están a tu alrededor tienen quizás otros puntos de vista, otras alternativas que enriquecen mucho tu reflexión y que te van a ayudar a llevar a la práctica todo lo que estás aprendiendo. Número 6. Toma notas de las reflexiones de los demás que puedas aprovechar. Número 7. Oren juntos y compartan un buen momento, un momento como en familia. Para eso son las reuniones de Shabbat y para eso son las reuniones que vamos a estar agendando. Dicho sea de paso, si tú no estás en nuestra lista de contactos de WhatsApp, acá abajo en la descripción vamos a dejarte una dirección de correo o de Facebook, o quizás las dos, para que nos contactes por allá y te podamos anexar a nuestra lista de contactos de WhatsApp. Descubriendo la Torá, descifrando la esencia y la aplicación práctica de la instrucción del Creador. Ok, en este video vamos a hacer una introducción a los mandamientos de la Torá y las formas más comunes en las cuales se clasifican estos mandamientos. Al terminar, deberás tener una noción general clara de cuáles son los mandamientos y las razones por las cuales tienen vigencia, por qué son útiles y por qué son prácticos hoy en día. Además, deberás tener una noción con respecto a cómo puedes clasificar esos mandamientos y cómo puedes comenzar a guardarlos. En el camino, te darás cuenta de que ya guardas algunos mandamientos, pero también te darás cuenta de que hay muchas cosas en tu Biblia que ignoras y que hacerte consciente de ellas te ayudará muchísimo en tu crecimiento espiritual. Antes de iniciar toda esta introducción que vamos a hacer, debemos considerar ciertos puntos que hay que tener en cuenta antes de todo lo que vamos a ver. Número 1. La instrucción o enseñanza de Dios contenida en los mandamientos es una instrucción dada para todo su pueblo. Puedes consultar los versículos que aparecen en Éxodo capítulo 12, versículo 49 y Levítico 24, versículo 22. Hago énfasis en que estas instrucciones fueron dadas para todo su pueblo, no solamente para los judíos. Así que si tú te consideras parte del pueblo de Dios, este contenido que estás a punto de revisar te va a ser de muchísima utilidad. De todas formas, si quieres tener más información
con respecto a la Torá, es decir, la instrucción del Creador, o con respecto a la identidad del pueblo de Dios, puedes hacer clic acá abajo en los links que te estaré dejando en la descripción de este video. Si no ves los links en este momento, dame un poquito de tiempo y revisa luego. Así me da chance de montar allí los videos. Siguiente punto. Podemos y debemos aprender mucho de nuestros hermanos judíos. Les amamos, les respetamos y les bendecimos, aunque no estamos de acuerdo con todo lo que plantean. Dios nos permita ser usados para que ellos aprendan más mediante nuestras vidas. Nosotros amamos muchísimo a nuestros hermanos judíos y rechazamos el antisemitismo, rechazamos el racismo contra este pueblo y también estamos en contra del menosprecio que se da también de parte de algunos sectores del pueblo judío que se expresan de formas que son ofensivas a los seguidores de Yeshua de las distintas naciones. O sea, seguidores que, dicho sea de paso, están aprendiendo a guardar la Torá y están procurando seguir los pasos de su maestro. Punto número 3. No somos salvos por guardar mandamientos. Repito nuevamente, no somos salvos por guardar mandamientos. Somos salvos por la gracia mediante la fe, y esto nos lleva a hacer buenas obras que son los mandamientos. Eso aparece con claridad en Efesios 2, del 8 al 9. Siguiente punto. Estos mandamientos que vamos a estudiar son instrucciones y enseñanzas bastante prácticas y nos ayudan a andar según la voluntad del Creador. Miren, hay muchas posturas doctrinales, hay muchos debates teológicos, hay distintas opiniones, hay distintos puntos de vista y también inclusive se dan discusiones que son bastante subidas de tono, pero vean lo que es seguro, que es concreto. La instrucción de nuestro Padre expresada en sus mandamientos nos ayuda a enfocarnos en puntos concretos que nos dan directrices claras con respecto a la forma en la que debemos conducirnos. Ahí les dejo unas cuantas citas para que puedan revisar eso con un poquito más de calma. Punto número 5. Estas instrucciones son el sustento de toda la Biblia. Y cuando observamos toda la Biblia en su conjunto y la contrastamos con esos mandamientos o esas instrucciones que nos da el Señor en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, notamos que hay una coherencia entre la instrucción de los patriarcas, la de los profetas, la instrucción de Yeshua, sus discípulos y los apóstoles. Todo ese fundamento se encuentra en la Torá del Creador para su pueblo, como aparece en el libro de Mateo, en esta cita que te estoy dejando acá. Siguiente punto. Ningún mandamiento se guarda por obligación. El mandamiento, es decir, las buenas obras, se guarda porque el Señor ha influido en uno. Esa influencia es la gracia y ocurre aunque nosotros no lo merezcamos. Y esa influencia nos ayuda a ser conscientes de quién es Él y esa conciencia nos lleva a tener fe. Cuando un mandamiento se guarda forzadamente o de manera obligatoria, pierde su sentido y aunque aún así podría resultar beneficioso, el mayor beneficio es que hallemos deleite en hacer la voluntad de nuestro Padre. Siguiente punto. El significado y la esencia de estos mandamientos es perfectamente vigente. Muchos mandamientos pueden llevarse a cabo literalmente sin problemas. En algunos casos, la aplicabilidad está condicionada a la presencia de ciertos factores que podrás conocer siguiendo cada mandamiento que estaremos publicando. Es importante aclarar que dentro de la instrucción de nuestro Padre hay mandamientos específicos para ciertos grupos de personas. Los que no formen parte de estas categorías no deben guardar esos mandamientos. Por ejemplo, hay mandamientos que son solo para hombres. En ese caso, las mujeres no pueden guardar esos mandamientos y viceversa. Hay mandamientos que son solo para mujeres y los hombres no pueden guardarlos. Hay mandamientos que son específicamente para los sacerdotes. Cuando hablo de sacerdotes me refiero a los sacerdotes del templo. Hay mandamientos que son para agricultores. Hay mandamientos que son para los patrones. Entonces, si alguien no pertenece a una categoría en particular, entonces no debe guardar ese mandamiento porque no se le aplica. Sin embargo, es importante conocer cada uno de los mandamientos para saber cuál es su esencia y qué aplicabilidad tienen en el contexto adecuado. Punto número 8. Decir que la ley y los mandamientos están abolidos es una generalización muy fuerte. Esta generalización puede conducir a ignorar el estudio de la instrucción, por lo cual hay que ser muy cuidadosos con la forma en que nosotros hablamos o nos referimos a la instrucción del Creador. Recordemos que la instrucción es espiritual y es nuestro feedback directo para saber si pecamos o no.
Sin la instrucción no habría pecado porque no habría nada que transgredir. Si el pecado está vigente, entonces el estándar que se utiliza para definir el pecado también está vigente. Por esto debemos conocer la esencia y el significado de toda la instrucción. El siguiente punto es muy interesante. Decir que la ley es esclavizante y muy difícil de guardar es una contradicción y denota que se desconoce con respecto a este tema de la instrucción. Yo les sugiero que revisen Deuteronomio 30:11, también que lean con mucha calma el Salmo 119 y también que lean Primera de Juan 5:3. Allí se van a dar cuenta que tanto los discípulos como el mismo Creador hablan con respecto a la Torá e indican que es posible guardar esta instrucción. De hecho, en Lucas 1:6 hay una parte en donde se da testimonio de que es posible que observemos la instrucción del Creador, y en Deuteronomio 5:29 se indica de forma muy puntual que de hecho ese es el deseo de él. Punto número 10. Los mandamientos están escritos en el corazón de los que forman parte del pueblo de Dios. Eso aparece como parte del nuevo pacto, cuando lo revisamos en Jeremías 31, del versículo 31 al 33. Cuando alguien se hace parte del redil del Señor, entonces la presencia de Dios está en él o en ella y por supuesto le guía. La exposición al estudio de la instrucción nos hace conscientes de este pacto y nos permite conocer de forma más clara y explícita esa instrucción que Dios pone dentro de nosotros. Es muy importante decir que la percepción de la guía de Dios debe concordar con la palabra profética más segura, que es la instrucción escrita. Eso aparece en 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Por eso es de suma relevancia conocer la instrucción completa. Cuando digo la instrucción me refiero a la instrucción escrita. Miren, todo sueño, sentir, mover, profecía, revelación, o llámesele como se le llame, venga de quien venga, debe pasar primero por el filtro de la palabra para poder ser atribuida al Señor. Punto número 11. El hecho que Yeshua sea el propósito de la instrucción y que haya guardado perfectamente los mandamientos que le correspondía guardar no implica que ignoremos el significado y la aplicación de la Torá en nuestras vidas. Al contrario, la Torá nos ayuda a andar como Él anduvo. No tenemos la creencia de que llegamos al Mesías y al ser salvos podemos vivir como nos parezca. De hecho, creemos que al hacernos conscientes de la salvación del Señor, debemos iniciar un camino que le honre y que permita que otros puedan conocerle. Y en esto, la enseñanza, es decir, la Torá, es fundamental. Entonces, si estás de acuerdo con los puntos que te acabo de comentar, prepárate a recibir un contenido que seguramente te va a bendecir muchísimo. Si estás en desacuerdo con algo, te invito a que igualmente veas los materiales y que detectes qué información puede ayudarte a crecer en la fe. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué razones debemos guardar los mandamientos de la instrucción e enseñanza del Creador? Esa es una muy buena pregunta. A continuación vamos a mencionar de forma general algunas de las razones por las cuales guardar los mandamientos de la enseñanza de nuestro Padre te ayudan y de alguna forma son de beneficio para ti, para tu vida. Por supuesto que aquí no estamos colocando todas las razones porque la lista sería interminable, pero te invitamos a que si de alguna forma tú identificas otra razón que no está en la lista, la puedas colocar acá abajo en los comentarios. Entonces, ¿por qué razones debemos guardar los mandamientos de la instrucción del Creador? Porque nos ayudan a permanecer en el Señor y andar como Él anduvo, porque produce libertad el guardar los mandamientos, porque así podemos agradar a Dios, porque guardarlos produce gozo, porque nos ayudan a ser santos, porque nos ayudan a dar fruto y a prosperar, porque traen bendición, porque nos hacen sabios y convierten el alma, porque los mandamientos guían la forma en que nos conducimos y porque producen alabanza al Señor y admiración al pueblo de Dios. Ahora fíjense bien, vamos a ver de dónde proviene la palabra mandamiento. Así si escuchas alguno de esos términos ya te será familiar. La palabra mitzvah o mandamiento se halla en el diccionario Strong en el código 4687.
Otra palabra relacionada con mandamiento es la palabra mitzvot, que es la palabra mandamientos, es decir, mandamiento en plural. La Torá o la instrucción del Creador es un indicador objetivo que nos muestra en dónde debemos apuntar. Entonces, los mandamientos que integran la Torá son mandamientos que nos indican en dónde tenemos que enfocarnos. La palabra Torá comparte la raíz con la palabra yará. Fíjense la relación. Esta palabra tiene que ver con lanzar, arrojar, erigir, dirigir, enseñar e instruir. Es muy interesante ver o conocer que una definición popular de pecado es errar al blanco. Y aquí no adivinan qué. Errar al blanco sería igual a transgredir la Torá. Por eso es que es muy importante conocer los mandamientos, porque al conocerlos tenemos una mayor probabilidad de dar en el blanco. Ahora bien, vamos a ver cómo se clasifican los mandamientos. Hay distintas formas de clasificación. En ocasiones, esas clasificaciones suscitan polémicas. Hay distintos grupos que quieren imponer una forma de clasificar los mandamientos, otras de otras. En fin, o sea, ahí hay una diversidad de clasificaciones de esos mandamientos. A pesar de todas esas polémicas que hay, todas esas clasificaciones tienen el mismo fin. Tienen un fin referencial, es decir, persiguen el objetivo de ayudarnos a comprender los mandamientos y su aplicación, estableciendo una especie de orden o de agrupación entre esos mandamientos. Si nos vamos a lo estrictamente bíblico, podríamos hablar que en la Biblia existen dos clasificaciones que agrupan todos los mandamientos. Una de ellas es mencionada directamente por Yeshua, y también podríamos citar otra clasificación que es muy conocida, que es la que se conoce como la del Decálogo, o las 10 declaraciones, o los 10 mandamientos, que aparece en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20. Vemos que, por ejemplo, la clasificación que menciona Yeshua se encuentra en Mateo 12, del 29 al 31. Y la clasificación de Shemot la pueden buscar en sus Biblias. De todas formas, ahorita la vamos a citar acá, la vamos a ver en pantalla, en Éxodo 20, del 2 al 17. Fíjense lo que dice el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 29 al 31. Yeshua dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí observamos que no es que sean los únicos dos mandamientos, sino que toda la instrucción completa se resume en esos dos mandamientos. Aunque esos dos mandamientos resumen toda la enseñanza, debemos ser muy cuidadosos en conocer el significado que se le da a la palabra amar y lo que esa palabra implica para el Señor. Una cosa es lo que nosotros entendemos y definimos como amor, que sería una cuestión subjetiva porque cada cabeza es un mundo, y otra cosa muy distinta es lo que Él define como amar. Quedarnos solamente con la sinopsis de los mandamientos, que son estos dos que acabo de mencionar, y pretender que ya conocemos bien el tema de la instrucción del Creador, es como leer la sinopsis de una película y creer que ya vi toda la película porque leí la sinopsis. O sea, tú y yo sabemos que eso no funciona de esa forma. Hay que ver los detalles, hay que ver bien las escenas. Y por supuesto, el omitir ese tipo de detalles y ese tipo de examen profundo, por decirlo de alguna forma, tiene una implicación, en este caso, en el crecimiento espiritual del discípulo. Entonces, si realmente deseas saber qué es lo que significa amar a Dios y qué es lo que significa amar al prójimo, según la definición del Señor, no la definición tuya o mía, no la definición que de una denominación o una religión o un pensador, no, la definición que está conectada directamente a lo que dice el Creador, entonces es necesario que conozcas las instrucciones dadas por Él mismo en su palabra. Ahora veamos lo que dice Éxodo 20, del 2 al 17. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el día séptimo, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acá les estoy colocando una clasificación de los mandamientos que aparecen mencionados en Éxodo 20 del 2 al 17, que comúnmente se maneja dentro del judaísmo y el cristianismo protestante. Y la segunda lista es la que se maneja comúnmente en el catolicismo. Con tu Biblia en mano, puedes revisar y darte cuenta si es evidente una omisión o una suma al texto de Éxodo 20 que acabamos de leer. Ya chequeando todo esto, puedes ver si hay alguna diferencia. Y si observas que hay una diferencia, puedes escribirla acá en los comentarios, a ver qué opinas. Es obvio que la diferencia entre la lista y el texto de Éxodo 20 puede afectar la forma en que se guardan las instrucciones y de hecho, cuando revises, te darás cuenta que hay ciertas modificaciones obvias que influyen en la forma como cierto grupo de creyentes guarda la instrucción con respecto al otro grupo de creyentes. Ahí tenemos las dos listas, no las voy a comentar mucho para que tú hagas tu comparación. Puedes pausar el video y hacer tu comparación allí en tu casa. Como ya te venía comentando, ambas clasificaciones resumen todos los mandamientos. Estas dos clasificaciones, tanto la de Yeshua como la de Éxodo 20, en esas dos están contenidos todos los mandamientos de la instrucción del Creador. Es decir, cada uno de esos mandamientos, los de Yeshua o los otros 10 del Decálogo, se ramifican en otros mandamientos que hacen más explícito el significado de cada una de las declaraciones. Eso es como para que no nos quede duda de qué es o de a qué es lo que se está haciendo referencia en ese mandamiento en particular. Es como si fuéramos de lo más general a lo más específico, como acercando una lupa para poder ir viendo cada vez más los detalles. En ese sentido, se propuso un listado de 613 mandamientos. Ese número es catalogado por muchas personas, eruditos, como un número arbitrario, ya que no aparece específicamente en la Biblia. Y además, también se cataloga como arbitrario porque hay mandamientos que no están incluidos en ese listado de 613. Podemos decir entonces que este listado tiene un valor referencial. Es muy útil para estudiar los mandamientos, pero no tiene un carácter dogmático, al menos para nosotros. Es solo una referencia. Esta clasificación es atribuida a varios sabios judíos. Sin embargo, la recopilación más popular se le atribuye al sabio judío Maimónides. En estos 613 mandamientos hay 248 mandamientos de hacer, también se conocen como mandamientos positivos, y hay 365 mandamientos de no hacer o mandamientos negativos. Como dato curioso, con respecto a los mandamientos, los sabios dicen que hay 248 mandamientos positivos y ese número coincide con 248 órganos que hay en nuestro cuerpo. Además, también dicen los sabios que hay 365 mandamientos negativos que coinciden en número con los 365 días del año gregoriano, el año solar, como para que no haga ciertas cosas en esos 365 días. Acá les tengo una caricatura graciosa
Me pareció interesante cuando la vi. Chistosa, mejor dicho. Dice, bueno, está Moisés con sus 10 mandamientos y entonces él dice, bueno, aquí está la tabla con los 10 mandamientos. ¿Quién sube por los siguientes 603? Tenemos también otra clasificación por tipo de mandamiento en la cual se consideran 4 tipos distintos de mandamientos que son los Mishmeret, los Mishpatim, Hukim y los Edot. Allá aparecen las referencias de Strong.